Mira, claro, ojo el hueco ahí, como en las bucetas cuando uno monta bucetas, le dan esperaje. ¿Cuánto hay? Dios les bendiga, amados hermanos. Gusto de saludarlos a cada uno en esta mañana. Amén, pastor. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Amén, mi hermana Lucy. Dios la bendiga. Dios lo bendiga, mi hermano Ever. Dios lo bendiga, mi hermano Sebastián y a su compañera. ¿Está ahí también? Sí. Dios le bendiga, pastor, profe, bendiciones, profe. Amén, mi hermano Pastor Alonso. Dios lo bendiga. Gusto de saludarlo. Guste mío igualmente, pastor. Sí, gracias. Bendiciones. Gracias, hermanito. Hermano Jorge Contreras, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga, profe, bendiciones. Amén, mi hermano, qué gozo de saludarle. Gracias. Gloria a Dios. Bien, vamos a entrar entonces, aprovechando este espacio, vamos a entrar en materia, aprovechar este rato, sí, toca ir ya desglosando esta materia lo más que podamos. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre eterno, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros honramos y loamos tu santo nombre. Gracias por este día que tú nos concedes. En el nombre de Jesús, de invocar tu grandeza, buscar tu grande bendición, Señor, y tu respaldo. Gracias por todo lo que nos has proveído. Gracias por esta institución. Bendice al instituto en este lugar, Señor, de donde están mis hermanos, el instituto de mi hermano Hugo. Que tú lo ayudes, le bendiga, abras puertas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, y saca adelante esta obra en el nombre de Cristo Jesús. Formar, capacitar intelectualmente a tus hijos para que todos podamos presentar defensa con mansedumbre, Señor, ser apologistas en tu palabra y poder así llegar, Señor, a muchas personas que necesitan oír de nuestra fe fundamentada en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Te damos la gloria a tu santo nombre, y este instituto está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, para mí es un grato de poderles saludar y estar con vosotros en este nuevo día. Vamos a compartir pantalla y entraremos en esta parte que es muy importante, hablar de la dispensación potiluviana, que es importante, y entramos a la promesa también en lo más posible. Espero que hayan investigado la tarea. Ahorita, cuando terminemos, compartimos un puntico, o más bien ahora mismo, a ver qué investigaron. Mi hermana Lucy, ¿qué investigó? Profe, yo estuve leyendo, hay varias posturas, ¿no? Sí. Algunos teólogos hablan de que Can se aprovechó de la embriaguez de su padre para estar con su mamá. Eso fue lo que yo leí, que por eso decía descubrió la desnudez, que en Levítico, cuando se habla de descubrir la desnudez, era pues de la esposa, digámoslo así. No descubrirás la desnudez de tu padre, era que no tuviera relaciones con la esposa del papá. Entonces, esa es una postura. Algunos teólogos dicen que por eso fue que Noé maldijo la descendencia de Can. La maldición no cayó sobre Can, sino sobre Canaán, porque pues según ellos dicen que fruto de ese incesto nació pues Canaán, algo así fue lo que leí. Otros hablan de que, bueno, que Can abusó fue de su propio padre. También otros hablan de que no, que simplemente vio como la vergüenza de su papá y que pues como esa falta del respeto. Eso fue lo que leí. Ah, bueno, muchas gracias. Eso sí, muy importante. Sí ve que cuando uno logra investigar algo, pues maneja
siempre va a encontrar algunas posiciones, eso es importante. Pero eso lo da uno cuando uno investiga eso, cuando entra a estudiar. Y empieza uno pues ya a ahondar en la escritura, manejar criterios y todo. Eso es importante. ¿Sí? Dios la bendiga, hermanita. Hermano Sebastián, ¿qué investigó? Amén, pastor. Mi hermano, pues lo que pude investigar referente a eso lo encontré en Génesis, en el capítulo 9 del 18 al 27. Pues ahí nos indica lo que hizo Cam con su padre y digamos que apoyo a la hermana Lucy en cuanto al párrafo donde ella indica que por haber visto la desnudez y de pronto burlarse del papá de Noé, en vez de ir a coger la capa y como hicieron los dos hermanos, brindarle ese respeto, esa reverencia, fue con intención de burlarse, contándole a los hermanos para que vinieran. Entonces ellos cuando vieron, cogieron fue la capa y con respeto lo cubrieron. Y por eso Noé los bendijo. Más acá, por burlón, por no honrar al padre, pues cayó esa maldición sobre él. Ok. Gracias, mi hermano Sebastián, por esa investigación. Todo esto está bien. ¿Quién más ha investigado? Mi hermano Alonso, mi hermano Jorge Contreras, mi hermana Joana. Pastor, yo puedo Tiene el audio, tiene el internet robótico, el audio un robótico. poquito, aunque yo no hablar de punto de situación, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sí me escucha? Sí, señor, ahí le estamos escuchando. ¿Aló? Sí, ahí le estamos escuchando. Sí, bueno. Entonces, cuestión de que, ¿verdad? Entonces ahí, no solo, pues yo creo que una maldición su padre declaró sobre su hijo, la de Noé, ¿no? De haber llevado tanta maldición, o haber declarado esa maldición contra Can, sino que pues no se cree, ¿no? Se cree, ¿verdad? Porque pues la palabra no argumenta ni nos dice nada sobre la maldición de que de pronto él lo haya violado en esa alta ocasión o que haya abusado sexualmente de él, pues no nos dice nada las escrituras, pero se cree, ¿verdad? Que de pronto para él acarrear una maldición como la que él tuvo de su padre fue porque se sobrepasó más de pronto a hacer lo que de pronto no debería haber hecho con su propio padre, lograr la oportunidad que pronto está borracho, de pronto pensaba que no se iba a dar de cuenta, de que mientras está ebrio de pronto no se da cuenta, pero mientras llega a su juicio cabal, cualquiera se da cuenta de lo que ya hizo, ¿no? O le hicieron. Entonces, de pronto tengo referentes sobre ello, ¿no? No argumento no con la palabra, sino porque no nos dicen más de pronto sí nuestro criterio y de pronto a nuestro pensar, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias, mi hermano Alonso. Mi hermano Jorge Contreras, hermana Joana. Pastor, Dios le bendiga. Amén, mi Pues hermano. no sé, mi punto de vista no es que, pues, en base a lo que han dicho todos tienen un punto de vista, una investigación, ¿no? Pero la Biblia, me parece a mí que lo que la Biblia en sí lleva a la maldición de Cam fue la actitud, la posición que él tomó en ese momento. Porque según lo que dice la Biblia, él vio a su padre desnudo, pero él corrió a sus hermanos a contarles, como a hacer alboroto de eso. En cambio, los otros dos, ellos llegaron y tomaron una actitud diferente, lo cubrieron. Ok. No sé, es como mi punto de vista. Listo, mi hermano. Mi hermana Joana. Dios la bendiga, mi hermanita. No le escuchamos. No se le escucha a mi hermana Joana. Aló.
Ahí sí, mi hermana Joana. No. Sigue interrumpido. Ahí, Ahí sí. que el Escuchamos. internet me está como molestando. Pastor, la verdad, la clase pasada no pude entrar. No, no me permitió el internet entrar. Sí, señor. Y no he podido Pero no revisar sé. la grabación. Ok. Listo, pues. Quiero ubicarles que en el Talmud judío, en el Sanedrín, del Sanedrín año 70, hay dos puntos de vista en el Talmud judío, ¿no? Recuerde que la escritura fue escrita a judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil, pero primeramente al judío. Y cuando se habla de la parte del judío, estamos hablando que Dios buscaba la salvación del judío, primeramente, ante todo, porque a ellos fue dado la palabra. Ahora, el Talmud es la interpretación de la ley y estamos viendo que este es parte del Antiguo Testamento, que ellos manejaron muchos años, ¿sí? Estamos hablando de más de 1500 años. Este episodio hizo parte del pueblo judío, de más de 1500 años. Entonces, escuchemos lo que dice el Talmud judío, ¿sí? Y dice, hay dos posiciones. Lógico, respetando que la escritura ahí no nos da un enfoque directo, pero el Talmud judío nos dice algo. Dice, violó a su padre y luego se burló contándolo a sus hermanos. Es el primer punto. Violó a su padre y luego se burló contándoselo a sus hermanos. ¿Sí? Luego dice, lo castró para así impedirle tener otro hijo, es decir, el cuarto hijo. Entonces, dice, la segunda posición lo castró para así impedirle tener otro hijo, es decir, el cuarto hijo. Dice el Talmud, la segunda posición es la más correcta entre el gremio judío. El sabio judío Rashi enseña el motivo que tuvo Can para castrar a su padre. He aquí que Can, burlándose, dijo a sus hermanos, Adán tuvo dos hijos con Eva en el huerto del Edén, y uno de ellos mató al otro para apropiarse por completo del mundo. Nuestro padre ya tiene 3 hijos y quiere otro más. Entonces dice, otra opinión muy similar a la del Midrash judío al Génesis. Can pensó para sí, Adán tuvo por hijos a Can y Abel. Yo no cometeré el mismo error que Caín. Este mató a su hermano Abel para así heredar el mundo, solo para él, pero Caín falló, pues no se detuvo a pensar que luego Adán engendraría a Set para así reponer el lugar dejado por Abel. Con el nacimiento de Set, Caín perdió nuevamente el dominio del mundo. Por tanto, yo, dice Can, seré más astuto. Primero castraré a mi padre para que no tenga más hijos y luego mataré a mis hermanos. Con ello me habré apropiado del mundo. La reacción de Noé, quien estuvo borracho y no se percató en el principio lo que le sucedió, fue maldecir no al directo culpable, que es Can, sino a su hijo, prácticamente al nieto, que es Canaán. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había bendecido al salir del arca y Noé no podía maldecir lo que Dios ya había bendecido anteriormente. Y por eso tiene que maldecir al cuarto hijo, sí, que viene siendo el nieto de Can. Dios no puede maldecir lo que ya está bendito. Entonces, por eso se ubica el cuarto hijo, que es Can, donde viene Canaán, ¿sí? Luego, ¿a quién maldijo Noé? Maldijo a su nieto, Canaán, quien llegó a ser padre de los pueblos cananeos, a quienes posteriormente los israelitas exterminaron y expulsaron de la tierra prometida para luego tomar posesión de ella. Ese es el punto que habla el Talmud, el Midrash judío. Listo, la dejamos allí abierta. Ok, esto no es para debate,
sino más bien pensamos en el pueblo judío de más de 1500 años de historia, hasta ahora, pues estamos hablando antes de Cristo. Ellos tenían la escritura y esa es la interpretación que ellos le daban. Entonces esas se las comunico a ustedes para que ustedes ubiquen esa parte. Se van por la parte que lo castró a su padre para que no tuviera más hijos. Y así poder matar a sus otros dos hermanos y el señorearse del mundo. El otro punto es que lo violó. En ese caso, violó a su padre. El otro punto es que el que dice nuestra hermana, que se acostó con el lecho nupcial, o sea, se acostó con la mamá, ¿sí? Se acostó con la mamá y por eso tuvo que maldecir al cuarto hijo. El cuarto hijo viene siendo el nieto, ¿sí? Por eso lo que yo les decía en las genealogías, a veces cuando se habla de hijos está hablando del nieto. Entonces, por eso es que no hay un espacio cronológico fijo, porque no hay una secuencia cronológica como tal, porque se perdió en el momento que Adán peca en el huerto del Edén, entonces es expulsado y es que se cuenta de ahí para acá. Entonces, la posición cronológica pues se maneja de acuerdo al aspecto de cada uno en su área teológica donde aprende, o sea, de la de Usher, o sea, la de Hada. Bien, vamos a seguir en el día de hoy, vamos a terminar esta parte de la dispensación postdiluviana. Así que muchas gracias por haber investigado, ¿sí? Haber investigado, y esto es importante. Hermano, si les considero... No ve una preguntita ahí, perdón. Sí, señor. Y ahí Can logró su objetivo de matar a sus dos hermanos. Ahorita no he escuchado eso. Ese punto como no lo logró porque es lo que le digo, son tres posiciones. Son tres posiciones que hay, pero no mató a sus hermanos. ¿Por qué no los mató? Porque de la descendencia de los hermanos que vienen las naciones, vienen a poblarse todas las naciones del mundo, de esa misma descendencia. Entonces no pudo matar a sus hermanos. Al contrario, cuando el papá lo vio, lo que hizo fue maldecirlo, lo cohibió a estar señoreado bajo Sem y bajo Jafet, ¿sí? Bajo Sem y bajo Jafet. Más adelante, cuando entremos a Pentateuco, vamos a ahondar un poquito en unos detalles, en los nombres, en las líneas genealógicas, que son muy importantes en tenerlas en cuenta. Listo, mi amado hermano. Espero que mi hermano Alonso haya quedado ya satisfecho en la respuesta. Correcto, pastor. Sí. Listo, mi hermano. Bien, vamos a entrar entonces. Estamos en esta institución teológica eclesiástica internacional bilingüe. Que Dios la siga bendiciendo y la saca adelante en el nombre del Señor. Bien, vamos a entrar. La escritura es muy profunda, mis amados hermanos, muy profunda. Y eso que aquí ustedes no han estudiado hebreo. Cuando estudien hebreo, en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento es muy enriquecedor. Pues hebreo bíblico, no mesiánico, sino hebreo normalmente como campo teológico, el hebreo antiguo, pero no mesiánico, que el mesiánico tiene otras connotaciones muy diferentes que sacan a Cristo, ¿sí? Porque el mesiánico no acepta a Cristo que ya vino y murió. Entonces, ¿qué pasa? Desprestigian a Cristo y ese es el problema. Entonces le dan otra connotación, otro significado muy diferente, porque precisamente están desvirtuando la naturaleza del Señor Jesucristo que ya vino. Entonces, en esta dispensación que tenemos acá, dispensación del gobierno humano, que es la dispensación postdiluviana, encontramos unas partes muy importantes y es la palabra clave que es gobierno humano. Dios en el verso 7 establece que el hombre que matare al hombre por el mismo hombre, por medio del hombre, será también culpado, muerto. Quiere decir que Dios establece una institución de gobierno, una institución de regencia donde Dios le delega autoridad
y está también nombrando lo que es prácticamente la pena capital, o sea, quitarle la vida a una persona, a otra persona, era pagar con su propia vida. Donde hoy se estableciera en esto en los gobiernos, normalmente se estableciera la pena capital. Le digo que no había tanta violencia, ni tanto robo, ni tanta rapiña que hay hoy en día, porque hay justicia. Lo que hace falta es justicia. Por eso las cárceles están muy llenas, ¿sí? Porque al ladrón le va muy bien, al violador, al asesino le va muy bien en la cárcel. Mejor comida, mejor dormida, no tiene que trabajar, todo lo tiene a la mano, agüita, no paga servicio ni nada. Eso lo pagamos nosotros como ciudadanos, para que ellos vivan bien. Pero no es el hecho, es porque precisamente no han abrazado el principio de la ley de Dios, y por eso es que el mundo está como está. Aplaudimos a los malos y a los justos, a las personas que logran de hacer lo recto, lo bueno. Eso tienen que pagar los platos rotos de otros. Bien, en esta parte tenemos un pacto que es el pacto incondicional, y se establece el arco iris. ¿Sí? Y en ese pacto Dios establece que no acabaría más la tierra con agua, y eso lo vimos en la segunda carta de San Pedro, y que solamente 8 personas se salvaron. Estamos hablando que habían ya miles, millones de personas en los tiempos de Noé. Es más, el papá de Noé fue Lamé, también Matusalén, que era el abuelo, ellos se salvaron. Pero estas personas, tanto Matusalén como Lamé, tuvieron hijos e hijas. Lo que quiere decir que Noé tuvo varios hermanos que conocieron a Dios, practicaron la piedad, y hermanas también que practicaron la piedad, y a la hora de construir el arca y de pregonar Noé justicia, de que iba a venir un diluvio y que iba a llover, la gente comenzó a burlarse y alejarse de Dios, y se unieron prácticamente con el mundo. Cuando hablo del mundo, estoy hablando de la línea de Caín, mundo materialista, atea, el mundo vicioso, polígamo, corrompido moralmente. Entonces se apartaron de Dios y solamente lograron salvarse 8. Lo que vamos a ubicar precisamente es que para nuestro tiempo va a pasar lo mismo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocas personas se han de bautizar, de salvar. Vimos los bosquejos y eventos en esta dispensación, y estamos viendo la parte de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y recordamos algo. De Sem está en la parte oriental, ¿sí? Vienen los sirios, y la parte asiática, la parte oriental, ¿sí? Y de Jafet, que Jafet, estamos hablando de los indoeuropeos, los europeos, y la parte de Asia Menor, que hoy es Turquía. Toda esa parte viene de los jafesitas, y se cree también que el continente americano es línea jafesita. La parte de Can, que es Cush, Minraín, etcétera, viene Canaán, y toda la parte sur, que viene siendo África. Todo el continente africano viene poblado por la línea de Cush, la línea de Can, ¿sí? Y también Canaán, que fue maldito, el cuarto hijo, el cuarto nieto, el nieto fue maldito, y viene siendo entonces eso viene siendo la parte semi-oriental, que es la parte árabe hoy en día, donde quedaba Canaán y donde quedaban los fenicios. Esa parte pertenecía también a territorio de Can, ¿sí? Entonces tenemos allí las 3 divisiones de los pueblos comenzaron a multiplicarse. En ese tiempo, en la descendencia de Sem, uno de las descendencias de Sem, ya ha pasado un poquito el tiempo, en la línea de Pelé fue donde se dividió la tierra, ¿sí? Decíamos anteriormente que el mundo antes del diluvio era un solo continente. ¿Cómo se llamaba? Manda Lucy, ¿cómo se llamaba ese solo continente? Pangea. Ok, el Pangea.
Se llamaba el Pangea. Ya después del diluvio, la tierra se dividió, los continentes se dividieron, y es por eso que América del Sur encaja fácilmente con África, el continente africano, y así en la parte europea con el norte de América encaja totalmente, y así la parte asiática entonces se vuelve un solo continente, pero después del diluvio la tierra, los continentes se abrieron, ¿sí? Entonces Dios establece otro nuevo mundo y establece a Noé, ¿sí? Y a sus 3 hijos, a las esposas y la esposa de Noé. Son las 8 personas que se salvaron. De los 3 hijos viene toda la población del mundo. Bien, y dijimos que esa dispensación demoró aproximadamente 426 años. Esa dispensación. Listo. El contenido bíblico que abarca desde Génesis capítulo 9 hasta Génesis capítulo 11, con la Torre de Babel, ahí es el contenido bíblico de esta dispensación. Bien, vamos a ver en este punto, tenemos acá entonces en esta gráfica, vemos acá cómo se dispersan, ¿sí? Y a unificarse van fundamentando la torre de Babel. Precisamente está en el oriente y Dios tuvo que confundir, 11:7, dice, descendamos y confundamos. Allí sus lenguas, esa palabra en el griego, en la lengua hebrea, es un plural de Dios hablando consigo mismo, y en este caso hablando con las 3 personas que existen en la deidad. Descendamos y confundamos sus lenguas. Entonces Dios lo que hizo, cumplir su propósito de que el hombre se esparciera por todo el mundo. Y esto tiene un paralelo con Hechos capítulo 2, donde Dios también descendió y dio lenguas y unificó al pueblo. Entonces ya Dios empieza a reunir. Los que esparció empieza a reunir otra vez, ¿sí? Y la predicación a esos idiomas, a esas lenguas de todos los mundos, empieza a reunificarlo con el evangelio. Bien. Recordamos los 7 mandamientos de Noé. Recuerden los 7 mandamientos de Noé, en los cuales hay 2 tipos de prosélitos en el Nuevo Testamento. Está el prosélito de la puerta, que ese se bautizaba bajo los 7 mandamientos de Noé, ¿sí? Los zambullían y le leían los 7 mandamientos y hacía parte del pueblo judío, pero era un gentil convertido al pueblo judío, mas no se circuncidaba. Y estaba el judío, el gentil que abrazaba la ley judía, que se convertía del gentilicio al pueblo judío, y él abrazaba la circuncisión, y entonces a él le llamaba el prosélito de la justicia, ¿sí? Prosélito de la justicia, tenía más favoritismo dentro del pueblo judío. Entonces recordamos las 7 leyes, ¿sí? Una que es la no idolatría, la blasfemia, el asesinato, el incesto, que es la fornicación o los actos sexuales inmorales, el robo, el comer sangre y animales ahogados, y por último, el mandamiento a la obediencia a los magistrados, que es establecer tribunales de justicia y enjuiciar a los infractores. Entonces aprendimos las 7 leyes de Noé. Escúchenme bien. Estas 7 leyes de Noé, juntamente con 9 leyes del decálogo de las 10, quedaron 9, y estas 7 leyes y las 9 leyes de Noé, de Moisés, 9 en vez de 10, porque una quedó abolida, que es el sábado. Y estas 7 leyes más las 9, más la ley civil y la ley espiritual quedaron vigentes en el Nuevo Testamento para todo el cristiano. Eso lo vamos a ver ahorita cuando entremos al estudio de la ley como tal. Vamos a mirar esos detalles importantes. Cuarta dispensación. Se llama la dispensación patriarcal o la dispensación de la promesa. ¿Sí? Cuarta dispensación, la dispensación patriarcal o la dispensación de la promesa. En esta dispensación vamos a tener en cuenta algunos detalles muy importantes.
Vamos a mirar el contenido de esta dispensación. Esta gráfica, pues luego la miramos más en detalle. Vamos a ver el contenido de esta dispensación. Bueno, el nombre es edad patriarcal. Dios pacta una alianza, un pacto con Abraham. Recuerde que antes se llamaba ahora Abraham, ahora se llama Abraham. Entonces Dios hace un pacto, una alianza con Abraham. La palabra clave es la promesa. Es una promesa que Dios le establece de una nación, ¿sí? Y padre de mucha gente. El pacto vigente, el pacto que todavía hasta el día de hoy está vigente, el pacto abrahámico. Es un pacto incondicional, de Génesis 15 a Génesis 18. ¿Ok? Génesis 15 a Génesis 18. La señal del pacto, ¿sí? Es la circuncisión. Dígame bien de dónde empieza ya la señal del pacto. Perdón. La circuncisión en Génesis capítulo 17, verso 10. Ahí tenemos la señal de este pacto, la circuncisión. Los personajes que van a abarcar, bueno, hay varios personajes, entre ellos los patriarcas, los 12 patriarcas de los hijos de Jacob, son los 12 patriarcas. Pero también tenemos a los padres del pacto. ¿Quiénes son los padres del pacto? Recuerde cuando Dios se le apareció a Moisés, Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Se llaman los padres del pacto. ¿Ok? También están las madres patriarcales. ¿Cuáles son las madres patriarcales? Bueno, la esposa de Jacob, Lea y Raquel. ¿Cuál más? La esposa de Isaac, ¿cómo se llamaba? Rebeca. Y la esposa de Abraham, Sara. Esas son las madres patriarcales. ¿Ok? Para que usted tenga notado eso. Madres, cuando yo les hago una pregunta, ¿cuáles son las madres patriarcales dentro de la dispensación de la promesa? En una pregunta para el examen, que ustedes sepan. ¿Cuáles son los padres del pacto? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuáles son los patriarcas? Cuando hablo de patriarcas, no estoy hablando de los padres del pacto, sino precisamente de los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? De donde vienen las 12 tribus de Israel. Bueno, el contenido bíblico de esta dispensación abarcaría Génesis, capítulo 12 hasta el capítulo 12 del libro de Éxodo. Ok. Génesis 12 a Éxodo capítulo 12. Este sería todo el contenido bíblico. 400, vamos a mirar esta promesa. La duración 430 años. Ok. Desde ya les voy a dar una tareita. ¿Cuántos años demoró la esclavitud? No vayan a contestar ligeramente. Van a decir 430 años. No, imagínense que le estoy diciendo de Génesis 12 a Éxodo 12, cuando el pueblo sale de Egipto y sale al desierto, ¿sí? Sale de Egipto en Éxodo 12 al desierto. No, escúcheme bien, en el pueblo de esclavitud en Egipto no demoraron 430 años, pero desde Génesis 12 a Éxodo 12 sí hay 430 años. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiero decir que hay que descontar los años de los padres. Hay que descontar los años de los padres. Hay que descontar también los años de José, ¿sí? Para tener en cuenta cuánto demoró la esclavitud en Egipto, el pueblo esclavo en Egipto. Bueno, ¿y por qué dice que la nación de Israel demoría 430 años en tierra extraña? Bueno, usted sabe que la potencia mundial que dominaba en ese tiempo era el Imperio Egipto. El Imperio Egipto, llamado anteriormente el Imperio Hyksos, ¿sí? Y ese imperio abrazaba todas esas tierras. En esas tierras estaba precisamente el patriarca Abraham, Isaac y Jacob.
¿Y quién era el imperio que manejaba? El imperio que estaba dominando en ese tiempo era el imperio egipcio, que luego se llamó el imperio egipcio. ¿Ok? Entonces, en eso es que hay que contar cuántos años demoraron los padres, José, y ahí precisamente en ese descontar tengo cuánto demoró aproximadamente precisamente la esclavitud. Si ustedes le prestan una atención bien a Éxodo capítulo 1, se dan cuenta cuántos años demoró muy bien la esclavitud. Bien, sigamos adelante. Bosquejo de eventos. Bueno, los bosquejos de eso, vamos a hablar el llamado de Abraham, el llamado de Isaac, el llamado de Jacob, que estos tres son precisamente los padres del pacto. Luego vienen los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob, ¿sí? Luego la esclavitud en Egipto, ¿sí? La esclavitud en Egipto como tal. Egipto y la esclavitud. Entonces, esos serían los eventos en este estudio de esta dispensación de la promesa o la edad patriarcal. ¿Cómo sería entonces el juicio? En la cautividad en Egipto, el fracaso del hombre como tal, sigue, sí, el fracaso del hombre. Descendieron, Génesis 47:1, descendieron a Egipto, Éxodo 1:8 al 14, y descendieron más o menos, como dice, 70 familias, ¿no? 72 familias a Egipto. Gloria al Señor. Bien, vamos a mirar algo importante de esta parte, de esta gráfica. Tenemos a Jacob, que le cambia el Señor el nombre, ¿sí? Que llama Jacob, ahora se llama Israel. Y estamos ubicados en Génesis 32:28, Génesis 35:1 al 15. Ya en Génesis 35:22 al 26 nos da los nombres de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. Ya se llama Israel cuando Dios pelea con él, o él pelea con el Señor y Dios le cambia el nombre de Jacob, su plantador, por Israel. En este caso ya viene a tener 12 hijos, ¿sí? Con excepción de una hermana, de un hijo, una hija que él tuvo que se llama Dina. De Dina se perdió totalmente la genealogía porque Dina fracasó moralmente y la escritura no vuelve a hablar más de Dina. Hay una historia científica que ubican a Dina, que se volvió allá a Siquén, que la suegra la cochó, se la llevó para Egipto, que allá en Egipto pues le quitó el hijo, que ella quedó en embarazo, le quitó el hijo y la echó del palacio real, la echó totalmente. Hubo un problema, ella tuvo que vagar por la vida, resentido de la familia, resentido de los padres, de José, todo esto. No volvieron a saber más totalmente de la vida de la familia. En este caso, Dina no pudo saber más de la familia hasta que llegó José a Egipto. Así, cuando José fue coronado como rey, entonces allí dice la historia, dice la parte científica, que volvieron a encontrarse. Ella no quería saber nada de la familia. José tuvo que curarla. Esa es una historia que yo me vi. Yo la logré observar. Ella tuvo que sanarse ese resentimiento. José le ayudó y hasta ahí termina la historia de Dina. Dina se había casado con otro ser, otra persona, con un carpintero, y así sucesivamente fue que pudo salir adelante. Esa es la historia. La Biblia no relata ese comentario porque precisamente ella fracasa moralmente y hasta ahí lo deja. La Biblia nos ubica a estos 12 patriarcas, que son los hijos de José, en los cuales se van a manejar las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Las 12 tribus de Israel. Y son las personas que entraron a Egipto. ¿Sí? Personas que entraron a Egipto. Ahora, de Saúl, recordemos que Saúl, vamos a mirar este punto que es importante.
miramos este punto, vamos a mirar dice, entre los descendientes dispersos de los constructores de la Torre de Babel en Babilonia, Dios escogió un hombre llamado Abraham, Abraham totalmente, con quien Dios pacta una alianza y algunas de las promesas hechas a este patriarca, ¿sí? A este patriarca, a este padre del pacto, luego Dios se las hace a sus descendientes, en este caso a Isaac y a Jacob, ¿sí? Y en esta promesa se han cumplido parte y cumplirán en la misma forma en otras promesas condicionales, dependían de la fidelidad y obediencia de Israel. Por estas condiciones, ellos fueron totalmente ubicados como una alianza y quebrantando esa alianza, ¿sí? Y la dispensación de la promesa y su resultado fue el completo fracaso de Israel. De ahí el juicio de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Por esta razón, porque en este caso Israel fracasa, Jacob, y de ahí juicio de la esclavitud en Egipto. Ahora, el pacto con Abraham se llama el pacto abrahámico, el pacto abrahámico. En este pacto, es la institución del pacto en Génesis 12, 1 al 3, donde Dios le hace una promesa muy importante, le agrega la información de vez en cuando en Génesis 13, 14 al 17, le vuelve a recordar la promesa, en el 15, 1 al 18, en Génesis 17, 1 al 8. La condición del mundo cuando Abraham fue llamado era un mundo idólatra, totalmente idólatra. Era Ur del Caldea. Isaías 51, 1 al 2 nos ubica que la condición era un mundo idólatra cuando Abraham fue llamado. En Josué 24, 2 al 3 nos ubica esa información que el mundo cuando estaba Abraham era un mundo totalmente idólatra. En el hogar de Abraham, que quedaba en Ur de los Caldeos, estamos hablando donde quedaba la Torre de Babel, en el oriente, hoy Ur, ¿sí? Más adelante se llamó Mesopotamia, más adelante se llamó Babilonia. De allá en Ur de Caldea, que era una potencia mundial, Dios lo llama. Dios lo llama, ¿sí? Ur era una ciudad próspera, un puerto de una de las regiones más productivas del mundo en el tiempo y era una potencia mundial. El acto de poner en altar las víctimas partidas por la mitad era el método oriental para sellar los pactos. Usted se va a encontrar eso en Génesis 15, 8 al 15, cuando Abraham mata a una víctima, o sea, mata a varios animales y los coloca a los lados del camino y él se echa a dormir. Pero antes de echarse a dormir, vienen los cuervos, los animales, las águilas a comerse los animales y él los espantaba hasta que se quedó dormido y de pronto vio que en medio de ese camino de los cuerpos de los animales, ¿sí? Caminaba un rayo de fuego, ¿sí? Y era el Señor haciendo un pacto con Abraham. Cada contrayente del pacto solía pagar entre los trozos partidos de la víctima, pero Abraham quedó dormido, solamente Dios anduvo entre los pedazos, indicando así que el pacto era incondicional. Las víctimas que representaban la muerte de Cristo y las aves a las potestades del mal que se oponen a la eficacia de su muerte. Esto nos hace también traer un mensaje devocional. Siempre que nosotros estamos cuidando nuestro sacrificio, cuidando nuestra oración, cuidando nuestra vida espiritual, cuidando nuestros ayunos, nuestros votos, nuestra devoción, nuestros diezmos y ofrendas, etcétera, en la obra del Señor siempre andarán las águilas, que es precisamente con ganas de comerse el sacrificio. Las águilas o estos animales carroñeros precisamente son símbolos del mal. ¿Y qué hacía Abraham? Las espantaba. Uno tiene que estar cada rato, en ese caso, reprendiendo la obra satánica, ¿sí? Y tener una vida conservada en comunión, cuidando el sacrificio para Dios. Bien, eso es lo que uno aprende en ese sacrificio muy importante. Las aves a la potestad del mal que se oponen a la eficacia de la muerte de Cristo y que se oponen también precisamente en los sacrificios devocionales que uno hace.
El contenido del pacto en esta promesa, el pacto fue hecho primero en Génesis capítulo 12, verso 2 al 3. Vamos a leer allí Génesis capítulo 12, versos 2 al 3. Este es el contenido del pacto y precisamente allí vamos a observar algo que Dios le establece a Abraham. Verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Óigame bien, benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es glorioso, ¿sí? Porque nosotros, a pesar que Israel es del linaje de Abraham, nosotros también somos del linaje de Abraham. Los gentiles, los que abrazamos la fe, nuestro padre Abraham por la fe, ¿sí? Nuestro padre Abraham por la fe. Bien, y haré de ti una gran nación grande. Génesis 12, versículo 2, verso A, la parte A. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Génesis 13, 16. Y se compara con Génesis 22, 17. Dice, cuenta las estrellas y será tu descendencia. Génesis 13, 15, 15, 15, 5. Comparar con Mateo 20, comparar con Génesis 22, 17, donde precisamente Dios le está añadiendo en cada momento de caminar, Dios le añade algo más poquito al pacto que Dios está haciendo con Abraham. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de tus lomos. Saldrán de ti o saldrán de tu lomo. Génesis 17, 6. Este pacto fue hecho con un hombre de edad avanzada, sin hijo. Génesis 15, 2 al 3. ¿Sí? No tenía hijos. Ya Abraham tenía ya 75 años de edad. ¿Sí? 75 años de edad cuando Dios le hace este pacto que dice abrazaría un hijo. Y el hijo vino 25 años después, cuando Abraham tenía 100 años. La nación prometida es la nación de Israel, descendientes de Isaac, él es el hijo de la promesa. En los días de David y Salomón, precisamente que reyes saldrán de tus lomos, Israel era una nación sobresaliente del mundo, era una potencia mundial. Y la raza judía era la más maravillosa de la historia en esos tiempos, como en los tiempos de la monarquía de Israel, que es el periodo monárquico de los tres reyes principales, que es Saúl, David y Salomón. En ese tiempo Israel históricamente a nivel mundial fue muy conocido, sobre todo en el tiempo de Salomón y en el tiempo de David. Existen más de 20 millones de judíos y la raza israelita se ha preservado por 4.000 años de historia. ¿Sí? Es la única que desciende de un solo hombre llamado Abraham. Es la única raza que desciende de un solo hombre. Las demás no. Es más, las demás razas son razas mestizas, hasta uno mismo. Yo soy un mestizo. La única raza pura, con excepción de Israel, sí, es la raza negra. De resto, nosotros tenemos una cantidad de cruces y de cruces. Somos mestizos, a la postre no sabemos ni a dónde venimos. Bien, otros descendientes de Abraham, vamos a mirar, ismaelitas. Entonces, cuando hablamos de Ismael, sí, que es el otro hijo de Abraham, sí, esta línea ismaelita de Ismael, Génesis 16, 6, 10 al 12. Mano Sebastián levantó la mano. Cuéntenos. Sí, Dios lo bendiga, pastor, qué pena. Amén, cuéntela toda, suéltela. Cuando dice que la raza negra es la otra que es pura, ¿es la descendiente de Jafet? Sí, toda la línea negra es una raza pura, totalmente no tiene mezcla. Y no es descendiente de Jafet. Lo que pasa es que el color no lo hace la línea genealógica, el color lo hace el clima.
¿sí? El color lo hace el clima. Por ejemplo, si me preguntaría qué color era Adán, de qué color era Adán, pues nos tocaría averiguar la parte climática, y con la parte climática podíamos ubicar qué tipo de color era la piel de Adán. En este caso, en África, como pega más el calor y por ser desértico, el color que abunda en la raza negra. ¿Por qué? Porque la raza negra, el color de piel el color de piel de la raza negra es el color que hace que el sol no perjudique la salud de esas personas. El color hace que rechine los rayos violetas inmediatamente. Ah, ok, pastor, ok. Es que tenía esa inquietud, gracias. Sí, sí. Pero precisamente cuando hablo de África, pues de África todas las descendencias. Mira, vamos a leer aquí un momentico. Génesis capítulo 10. Vamos a mirar algo allí y miramos algo importante. Génesis 10 para ubicarte algo de este punto. Ya te ubico Génesis 10 y te ubico algo importante acá de la línea de Can. Verso 6. Los hijos de Can son Cush, Mizraim, Fu y Canaán. Los tres primeros se abarcaron todo el continente africano. Cush, Mizraim, que es Egipto, y Fu, totalmente, todo el continente africano abarcó estos tres descendientes. Canaán ubicó la parte arábica, donde hoy es Arabia. Ahí se estableció Canaán. Anteriormente estaban los fenicios y los canaanitas. Las canaanitas era la parte arábica, o sea, un poquito más arriba de África, ¿sí? Prácticamente donde quedaba, un poquito después, donde quedaba donde quedaba el monte Sinaí, toda esa parte era territorio cananeo, descendiente de Can. Entonces, estos descendientes de Can que se fabricaron en África, toda esa línea es raza negra, con excepción de la tierra de Canaán. ¿Estamos, hermano? Sí, señor, aquí estoy mirando. O sea, los únicos de color que no fueron los de Canaán, de esa línea. Sí, un poquito, sí, que eso viene siendo un poquito ya como la tez más clarita que Kush, que Fu y Minraín, que es todo el continente africano. O sea, pastor, qué pena, ¿no? Como lo hace el clima, si yo me voy con mi esposa, digamos, al África y tengo hijos, y esos hijos tienen hijos, ¿salen negritos? Bueno, depende, el negro es más fuerte. No es que salga negrito, porque su color su campo genealógico, aunque esté allá, su campo genealógico, su ADN no le permite sus mapas genéticos. Ahora, si ya cambia un tiempo y su descendencia está ya miles de años, su color va cambiando y el campo genético también viene cambiando en la descendencia, viene cambiando hasta que llegan ya a tener cruces negros, raza oscura. Ah, ok, mi hermano. Si es que o sea, me estaba surgiendo esta pregunta porque yo sí me hacía siempre esa pregunta. Un día hablé con una persona de color y me decía eso. Entonces, a veces uno necesita todo esto hasta el fondo para uno tener esas fuentes. Listo. Ya saben que el color lo hace el clima y ellos adoptaron ese color porque viven años, tienen años, miles de años de estar allí. Entonces ya el mapa genético para la descendencia enmarcan precisamente ese mismo color. Ahora, como están repartidos, el color más fuerte y más puro de un mestizo blanco con un negro, ¿sí? ¿Cómo será el cruce? El más fuerte, el ADN más fuerte, viene siendo de la sangre oscura, el ADN más oscuro. Bien, ya saben que el color lo abarca el clima. Pare de sufrir. Bendito sea el Señor. Sí, sí. Bien, es más, el nombre Can significa calor ardiente. Can, el
nombre significa calor ardiente. El nombre Sen significa esplendor o gloria. Y el nombre Jafé significa engrandecido o en agradecimiento, engrandecimiento. ¿Ya lo apuntaron? Bueno, bendiciones. Can significa calor ardiente. Sen significa esplendor o gloria. Jafé significa engrandecimiento. Voy a leer este detalle, ¿sí? ¿Cómo dice Can? Can, calor ardiente, ese es el significado. Jafé, engrandecimiento. Sen significa esplendor o gloria. Amén. Ok, les voy a leer un detalle muy importante. Hemos dejado a Can para el final, por la conexión de su historia con la dispersión de todas las naciones. Sus hijos eran Cus, Etiopía. Cus son los etíopes. Misraim, Egipto, y Fu, Libia. Precisamente esto son las partes que abarcan todo el continente africano. Y Canaán, a quien naturalmente ya conocemos, se notará que los centros de todas estas naciones estaban en África, excepto Canaán, cuya instrucción en la tierra de Palestina fue parada por Israel. Pero también otro descendiente de Can se estableció en Asia, que es Nimrod. Nimrod sí se estableció en Asia, pero es descendiente de Can. Nimrod, el fundador del imperio babilónico, el conquistador de Asiria, el constructor de Nínive, era el hijo de Cus, este poderoso en la tierra que fundó el primer imperio del mundo. Nos recuerda a Caín y a su descendiente Lamé, dejando aparte lo posible significado de su nombre, el cual algunos han interpretado como revelarnos. La violencia engreída y la rebelión ciertamente constituyen las características de su historia. Muy sorprendentemente, las tablas de los sucesores reales de Nimrod han aportado una explicación a su descripción como un cazador poderoso de almas, porque este es el título que recibían entre ellos los monarcas, guerreros que eran grandes conquistadores como cazadores. Así comprendemos el significado total de la expresión. Empezó a ser un poderoso sobre la tierra. Desde Babilonia, que era el comienzo de su reino, Nimrod salió para Siria, verso 11, ¿sí? Y edificó a Nínive. Estamos hablando que Cus engendró en su descendencia a Nimrod, y este se habitó en Asia Menor. En Asia, que hoy es Irán, donde se ubicó Mesopotamia, donde se ubicó Babilonia después. Ok, es el único que se estableció en la parte oriental que le pertenecía a Set, en Asia. Bien, aquí estamos entonces, seguimos con el detalle de la dispensación de la promesa. En el caso de Ismael, los hijos de Abraham y Setura son 6, cada uno cabeza de nación pequeña. Madián, que es la más notable, Génesis 25, 1 al 4. Los hijos de Abraham recuerda, con la otra esposa, que no era Sara. Cuando muere Sara, Abraham se casa con otra esposa, tiene 6 hijos. Esa esposa se llama Setura, aunque no tiene presión, Setura. En esta parte, mi amado hermano, el más notable es Madián, precisamente donde viene el sacerdote Jetro de Madián, donde más adelante vemos que estos 6 hijos que tiene con esta mujer son cabezas de naciones pequeñas, pero son cabezas de naciones, entre ellas la nación de Madián, de donde viene Jetro, sacerdote de Madián, y precisamente más adelante donde Moisés se casa con una de las hijas de Jetro. Bien, los hijos espirituales por la fe que tiene Abraham, ¿sí? Los otros hijos
espirituales por la fe que tiene Abraham, somos nosotros. Romanos 4:16 y Gálatas 3:6 al 7. Y te bendeciré, dice la promesa, Génesis 12:2. Es una bendición espiritual. Alza ahora tus ojos, Génesis 15:18 al 21. Se hallan las posesiones prometidas de Dios a Israel. En este caso a Abraham. Bien, dentro de este desarrollo, tenemos entonces en esta gráfica, vamos a mirar algo importante en esta gráfica de las naciones abrámicas. Tenemos monoteístas de las naciones abrámicas, o sea, del linaje totalmente de Abraham. Son 800.000 entre israelitas, maometanos y cristianos, 800 millones entre israelitas, maometanos y cristianos, profesantes, ingleses, escoceses, galos, irlandeses, suecos, noruegos, dinamarqueses, belgas, holandeses, franceses, alemanes, suizos, ibéricos, italianos, austriacos, griegos, latinoamericanos, etcétera. Son naciones abrahámicas. Oígame bien. Todo esto nombrado, vuelvo a repetirlo, más de 800 billones, entre ellos israelitas, maometanos, cristianos, profesantes, ingleses, escoceses, galos, irlandeses, suecos, noruegos, dinamarqueses, belgas, holandeses, franceses, alemanes, suizos, ibéricos, italianos, austriacos, griegos, latinoamericanos, etcétera. Naciones no abrahámicas, que son totalmente idólatras y panteístas. Son un billón. Chinos, más de 1 billón. Chinos, mongoles, tártaros, senegales, tailandeses, brahmanes, ototentes, indios, americanos salvajes, seres degradados, guerreros, antrófagos, etcétera. Mire, estamos hablando de más de 1 billón de personas que no son naciones abrahámicas, que son idólatras y panteístas. Voy a ubicarles otra vez. Chinos, mongoles, tártaros, senegaleses o senegales, tailandeses, brahmanes, otontontes, indios, americanos salvajes, seres degradados, guerreros y antrófagos. Son totalmente personas que no son naciones abrahámicas. El resto que hemos hablado, naciones abrahámicas, como vuelvo a repetirlas, son ingleses, escoceses, galos, irlandeses, maometanos, israelitas, belgas, holandeses, franceses, alemanes, suizos, ibéricos, italianos, austriacos, griegos y latinoamericanos, etcétera. Son precisamente que vienen de naciones abrahámicas. El pacto, en este caso, no solo incluía las promesas de grandes naciones que descenderían de Abraham, sino también incluía el título de propiedad de Canaán. Génesis 13:14 al 17. Esta promesa fue hecha respecto a una tierra en posesión de otras naciones y dada a un anciano, hombre sin hijo. Esta tierra es de Israel, por lo que siguiente seguimos los derechos de donación o título conferido, no negociable ni transferible. Es una posesión legalizada. En Deuteronomio 32:8, compra hecha por un pacto divino, conquista, Jueces 11:20-23. O sea, les vuelvo a decir algo, lo que hoy llaman la tierra de Palestina, nosotros vemos que lo que tiene Israel ahorita, lo que le pertenece ahorita, lo que le dieron la ONU, ahorita, ese poquito que tienen no es toda la tierra que Dios le ha dado. Ellos tienen
tienen un derecho intransferible, tienen una posesión legalizada y tienen un pacto divino. Dios les dio ese territorio, pero los árabes, los iraníes se han adueñado de esas tierras, ¿sí? Se han adueñado de esas tierras. Es más, hasta el día de hoy, por ejemplo, la mezquita de Omar, donde está Jerusalén, donde quedaba Jerusalén anteriormente, hoy está la mezquita de Omar y aparece el muro de los lamentos. Mire que todavía Israel no tiene posesión sobre toda la mezquita de Omar o sobre Jerusalén. Tiene una parte. ¿Por qué? Porque los cristianos tienen dominio sobre la mezquita de Omar o sobre el muro de los lamentos, donde queda Jerusalén. Los musulmanes tienen dominio allí. Israel tiene dominio. O sea, Israel todavía no tiene todo el dominio de lo que le pertenece. Pero llegará el momento, eso llegará el momento cuando el reinado de Jesucristo, el Hijo de Dios, tome posesión, él reclamará todos los derechos, Israel será dado todos los derechos que tiene de posesión legal. Mi hermano Sebastián. Ok, mi hermano. Hermano, en esta parte de Jerusalén, que cierta parte la tiene el pueblo musulmán, los musulmanes, dice la palabra del Señor que cuando Él venga por segunda vez, ¿cierto? Estará por la puerta que mira al oriente, que le pertenece a los musulmanes, que está como hacia el Monte de los Olivos. Ajá. Sí, señor. ¿Sí? Ah, ok. O sea, ahí es cuando le entregará la tierra a Israel. Cuando el Señor haga justicia a las naciones, inmediatamente se le entregará todos los derechos a Israel, todas las posesiones, todo lo que tiene Israel. Cuando Israel haya reconocido al Mesías, entonces Dios mismo le da todas sus posesiones, sus derechos legales, y desde Jerusalén reinará para todo el mundo entero, de allí para todo el mundo entero. Porque se necesita el derecho legal, se necesita también un monarca. Ese monarca es el Mesías. Como hijo de David, por la parte humana, y como hijo de Dios, como divino, ese monarca que es el Mesías que tenía que tener dos naturalezas, humana, divina. Entonces tiene que tomar posesión y como monarca tiene que reinar, y para reinar tiene que tener ya el vasto territorio ya delegado como tal, al pueblo como tal. Ah, ok, mi hermano. Sí, porque yo precisamente el jueves estuve leyendo sobre eso. Entonces, ahora fue que me acabé de acordar. Quería confirmar. Ok, listo. Pero qué bendición que estaremos ahí al lado del Señor para ver eso. Claro, así es. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos. Entonces vamos a mirar acá. Hay tres cositas importantes que les voy a decir. El nombre judío, el nombre Israel, ¿sí? Acá, vamos a ir aquí. Los israelitas descendieron de Jacob, ¿ok? Y fueron llamados judíos por Judá, ¿sí? Pero también fueron llamados por Jacob cuando les cambió el nombre Dios por Israel, entonces fueron llamados israelitas. Y por Judá fue llamado el nombre judío, pero se está hablando de la misma nación. A ver si me acuerdo el otro nombre. Judíos, israelitas y hebreos. Ok. Judíos, israelitas y hebreos. Ok. La palabra hebreo es precisamente, viene del término heber. Significa el que cruzó el río. Quiere decir extraño. Era una nación extraña que cruzó el río. Viene el término Eber o Eber, el que cruzó el río. ¿Cómo así? Recuerde que Abraham viene de Ur de Caldea para llegar al norte, que es Canaán, la tierra cananita, al occidente, ¿sí? Él tenía que cruzar el río Éufrates. Al cruzar el río Éufrates, cuando llegó a la tierra de Canaán, ¿sí? La parte arábica hoy en día, a la tierra de Canaán, se le llamó Abraham el hebreo.
era un apodo. ¿Ok? Vamos a mirar. Génesis capítulo 14. Verso 13. ¿Alguien me puede colaborar con esa lectura? (14:13). Amén. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, 14:13. Sí, el señor, amorreo. 14. Ok. Dice Abraham el hebreo. Gracias, mi hermano. Ese hebreo, lo que estaban diciendo, mira Abraham, el que cruzó el río, es extraño, que viene del otro lado, que no pertenece acá. Eso es lo que querían decir. Abraham el hebreo es un apodo. ¿Cuándo ese apodo coge fuerza? Bueno, coge fuerza cuando Israel sale de Egipto, ¿sí? Cruzan el río Jordán, cruzan el Mar Rojo, cruzan el río Jordán y llegan a la tierra de Canaán. Cuando llegan a la tierra de Canaán, dice el pueblo hebreo, ¿sí? Era un pueblo, usted sabe que el pueblo hebreo no era un pueblo, no era un pueblo sedentario, era un pueblo nómada. Como pueblo nómada eran conquistadores de otros pueblos, ¿sí? Y eso le pasó al pueblo hebreo, al pueblo judío. Como salieron de Egipto, llegaron, cruzaron el Mar Rojo y ubicaban una posición que Dios le había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Al que llegaron a la tierra de Canaán, tuvieron que cruzar el Mar Rojo, el río Jordán, y llegan a la tierra de Canaán. Entonces se le apoderó el pueblo hebreo, o sea, el pueblo extranjero, el pueblo que cruzó el río, el pueblo que viene de otro lado, del otro lado, y llega acá, o sea, el pueblo extraño. Entonces Israel tiene 3 nombres, ¿sí? Este pueblo tiene 3 nombres. Judío, porque viene de Judá. Israel, porque viene del nombre de Jacob, dado a que se le cambió el nombre de Israel, que significa príncipe. Y hebreo, porque precisamente por el apodo de Abraham, el que cruza el río, con descendencia de Abraham. ¿Sí? Entonces tiene 3 nombres. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, judíos se les empieza a llamar desde qué momento, porque digamos, después de Israel siguen sus tribus, sus 12 tribus, ¿sí? Cada uno pues Mírala aquí, tenían donde su estoy nombre. seleccionando. Períbera. Ah, ya veo. Por primera vez después del, ¿dónde? Del cautiverio babilónico. Ok, es correcto. Por primera vez después del cautiverio babilónico se le empieza a llamar judíos. Ahora la palabra nosotros judío o jodido, sí, que es un significado, un sinónimo, judío jodido, precisamente nosotros la llevamos por otro lado, ¿sí? La palabra la llevamos por otro lado. Pero en realidad no es lo que quiere decir como tal. Se llama judío porque es el que cruza, precisamente porque viene de Judá, que significa alabanza. Alabanza. Tenemos en esta gráfica los de Ur de Caldeos, que es el llamado de Abraham, ¿sí? El llamado de Abraham. Tenemos que los antecesores de los persas, los asirios, los caldeos, los armenios y sirios. Aquí. Los antecesores de los galos, bretones, germanos, rusos, medos, ibéricos, griegos, romanos y tracio. De Ismael tenemos una cantidad, una raza árabe, totalmente. Ahí Ismael tenemos la raza árabe. ¿Sí? ¿Y cuál es la raza, cuál es la religión de la raza árabe? ¿Mm? Musulmán.
donde viene Señor. Mahoma, y Mahoma establece la parte musulmana. Y como es hijo son hijos de Ismael, Ismael es hijo de Abraham, entonces reclama el mismo derecho de posesión. Por eso es que tienen allí agarrado, sí, a Jerusalén, la mezquita de Omar, la tienen agarrada, que no te la suelto, Israel, que me la suelta. Israel dice, me la suelta. Los musulmanes, Ismael dice, no te la suelto, que están peleando los derechos de padre. Bien, aquí estamos aprendiendo muchas cositas, eso que no estamos ahondando. Estamos aquí por encima, ahora llama un panorama. Bien, tenemos esta dispensación de 430 años, ¿no? Listo, yo les dije, investiguen cuánto demoró aproximadamente la esclavitud. La esclavitud. Bien, vamos a mirar otra dispensación. Bueno, ya aquí, cuando Moisés sale de Egipto, Éxodo 12, recuerde que esta dispensación termina en Éxodo capítulo 12, ¿sí? Empieza en Génesis 12 y termina en Éxodo 12. Y aquí entraríamos a la dispensación de la ley, ¿sí? Y todo, recuerde que en las dispensaciones estamos manejando la línea roja. ¿Qué es lo que quiere decir la línea roja? Mana Lucy, que ha estado allí. Por la línea donde viene nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. El Mesías, ok, muy bien. Dice que llega Abraham, Abraham pasa por Isaac, Isaac pasa por Jacob, luego de Isaac pasa por ¿dónde? Por Judá, ¿sí? Por Judá, de Judá sigue derecho, ¿sí? Y aquí de Judá sigue derecho y pasa, llega a Egipto, allí llega el Señor también sufriendo y mire que ya pasamos acá y se sigue con Moisés, llega al Sinaí, sigue la línea, totalmente pasa por Josué, que Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, y cuando van a ver como espía la tierra de Canaán, sí, el Señor le cambia el nombre por medio de Josué, de Moisés, le cambia el nombre de Josué, que significa, que tiene el nombre del Mesías, Yeshua, significa Jehová salva o el Señor salva. Entonces pasa por Josué, llega el periodo de los jueces, los jueces llega por el periodo de Saúl, del reinado de David, de Salomón y sigue la línea. En este caso, ya entraremos aquí a hablar de la invasión, la quinta dispensación, que es la ley. La quinta dispensación, que es la ley. Vamos a mirar un detalle acá. Perdón. Quinta dispensación, que es la ley. Entonces, el nombre de esta dispensación es edad israelita. La palabra clave de esta dispensación es la ley. El pacto vigente es un pacto mosaico, incondicional, y es el pacto que ha sido violado. Un pacto que el hombre mismo lo viola. ¿Sí? El pueblo de Israel violó este pacto. Es un pacto vigente, pero que Israel viola el pacto. Viene el segundo pacto, que es el pacto davídico, que es el pacto incondicional. Este pacto davídico tiene que ver con el hijo, uno de los hijos de David, que levantaría un trono de uno del linaje de David, que sería el Mesías. Eso viene siendo el pacto davídico. Señal del pacto es el Sabá. Recuerden, la señal del pacto en esta quinta dispensación es el Sabá o el sábado. Y también la segunda señal del pacto es la circuncisión. Ojo con esto. La circuncisión. Aquí vamos a aprender unos detalles muy importantes.
Los personajes que van a habitar en esta dispensación son los israelitas. El contenido bíblico abarca, que recuerden, desde Éxodo 13, recuerden que la otra dispensación terminó en Éxodo 12, y esta empieza en Éxodo 13 hasta Mateo 27. ¿Sí? Esta dispensación empieza Éxodo 13 hasta Mateo 27. ¿Cómo así? Precisamente en el Gólgota, en el cruz del Calvario, ahí termina la ley, y en Hechos 2. Duración, aproximadamente tiene 1524 años antes de Cristo. Desde antes de Cristo, 1524 años tiene de duración. Entonces nos devolvemos a este gráfico que tenemos acá. Este gráfico. Entonces salen de Éxodo 13, salen y van a recorrer. Cruzan el Mar Rojo, llegan a Mara, aguas Margas, llegan a Elín, las palmeras, llegan a Refidim y por último llegan a el Sinaí. Se demoraron 3 meses para llegar al Sinaí. 3 meses. Ok, tengan en cuenta eso. Salen un domingo, primer día de la semana, y llegan en un domingo al Sinaí. Óigame bien, llegan domingo, primer día de la semana, llegan al Sinaí. Vamos a mirar un detalle en Éxodo 19. Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Vamos a ver cuándo salieron. Éxodo 12. Éxodo 12. Regáleme un 3. Porque son detallitos que uno a veces no los tenía ahí pendientes, pero al estar dando la clase se les van viniendo. Éxodo 13:14, 13:4 dice: vosotros salís en el mes de Abib. Mes de Abib. Listo. 13:4. El mes de Abib es el primer, uno de los meses. Capítulo 12, verso 2. Este es el mes, o será principio de los meses para vosotros. Será este el mes primero en los meses del año. Mes primero. ¿Sí? ¿Y cuál es el mes primero? El mes de Abib. 13:4 es el mes de Abib. Bien. Vamos a mirar qué día. El 12:17. 12:16. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaréis pues la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde al 21 por la tarde, por 7 días. Entonces recuerde, el primer día es el día después del día séptimo. O sea, el día después del día séptimo, o sea, el sábado, el día después es el domingo. ¿Ok? El mes primero se llama Abib. Y entonces el capítulo 19 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día
llegaron al desierto de Sinaí. Dígame bien, ¿cuál día? A ver si entendieron lo que les quiero ubicar acá. ¿Qué entendieron, mi hermano? ¿Qué día salieron? El pueblo judío salió de la tierra de Egipto. ¿Qué día salieron? Mano Lucy, mano Sebastián. El día de descanso. El primer día del mes de Aviv. Ok, ¿cuál es el primer día? El primer día es, bueno, en ¿Cuál es? el calendario, el descanso. No, ¿cuál es el primer día de la semana? El día 17, profe. No, El domingo, el domingo. el domingo, recuerden, allí mismo, el 12-16, el primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día. El día después del séptimo día, ¿cuál es? El primer día de la semana. Ese primer día salió el pueblo de Israel de Egipto. Ese primer día, o sea, salieron un domingo y en el capítulo 19:1, léalo, hermana Lucy, por favor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ok, llegaron al Sinaí en el mismo día, o sea, demoraron 3 meses y llegaron un domingo. Sí, y llegaron un domingo. En ese mismo domingo, Dios les habló. Dígame bien, Dios les habló. Ese mismo domingo Dios les habló. Tanto el día séptimo y el día primero eran santa convocación. Ahora, habían salido de Refidim, llegaron al desierto Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirá la casa de Israel, etcétera, etcétera. Verso 10, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana. Laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ese mismo día llegaron allí y ese mismo día subió Moisés al monte, Dios le habló y Dios le dice, baja Moisés y dile al pueblo, sí, que al tercer día yo hablaré con el pueblo y habrá santa convocación. ¿Sí? Dice, estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo. ¿Sí? Pero lo que ubico aquí, que demoraron 3 meses aquí. Vuelvo a repetir aquí en la gráfica. Aquí en la gráfica. Aquí desde que salen, Éxodo 12, ¿sí? Y Éxodo 13, hasta Sinaí, Éxodo 19, demoraron 3 meses. El primer día, el mes de Aviv. El mes de Aviv. Y llegaron al tercer mes, dice el capítulo 19, verso 1, llegaron el mes tercero de la salida de los hijos de Israel a la tierra de Egipto. Aquí, en esta parte del Sinaí. ¿Sí? Acamparon debajo del monte, del desierto este. Y ahí está el monte. Demoraron 3 meses para llegar allí. Les voy a dar un detalle. A la vez que estamos viendo esto, estamos estudiando Biblia. Les voy a decir que en la salida del pueblo judío, Dios les dice, salgan. Y ellos buscaron por la tierra filistea. ¿Sí? Para llegar a la tierra de Canaán demoraban apenas 30 días por camino filisteo. 30 días para llegar a la tierra de Canaán. Imagínese usted, 30 días. Miren aquí, de Egipto podían cruzar libremente por acá y llegar aquí a la tierra de Canaán. Pero Dios les dice a Moisés, dile al pueblo que se devuelva,
camino al mar. Y el camino al mar no era tan fácil. Miren todo este recorrido. Y llegaron al monte Sinaí, demoraron 3 meses. Y por aquí arriba demoraban apenas 30 días. O sea, un solo mes para poder llegar a la tierra de Canaán y listo, disfrutar todo. ¡Qué bendición! Pero imagínense que por aquí era más lejos y había tanta dificultad, tanto problema, tanta prueba, tanta lucha. Había que cruzar el Mar Rojo, había que llegar a las aguas de Amarga, de Mara, había que llegar a las tierras de Elín, que eran las palmeras, un oasis, luego llegar a Refidín, etcétera, una cantidad de sinsabores. Bien, hasta llegar al monte Sinaí, 3 meses. Y de aquí, como ellos ofendieron a Dios, Dios los colocó a divagar en este desierto aquí 40 años. Y después por mano de Josué es que ellos van a entrar a la tierra de Canaán. Imagínese usted lo que se podía caminar en 30 días y llegar a la tierra de Canaán y listo. Como quien dice, yo me convierto hoy y me muero y Dios me transporta una vez al cielo, inmediatamente a disfrutar. Pero resulta que Dios lo deja a uno a pasar dificultad, a pasar por las aguas de Mara, a pasar por las vacas blancas, a llegar a los oasis, un poquito de oasis, ¿sí? A pasar por Refidim, una cantidad de sinsabores de la vida, ¿sí? Y depende de nuestra obediencia, ¿sí? Es que podemos llegar a la tierra de Canaán prometida. Y si hay desobediencia, pues nos pasa en el desierto 40 años para que aprendamos a tener carácter y a tener obediencia para el Señor. Bendito Dios. Imagínense lo que se puede hacer en 30 días. Se tuvo que pasar más de 40 años y 3 meses. 40 años y 3 meses, sí. ¿Ah? Terrible, ¿no? De esto aprende muchas cosas. Uno aprende muchas cosas en estos estudios. Y Moisés no entró, pastor. Moisés no entró porque Moisés, desde el principio, Moisés empezó con una ira descontrolada cuando mató al egipcio por salvar a un judío, un hebreo, etcétera. Él tenía esa ira descontrolada, no la pudo controlar hasta que le pegó 2 veces a la roca. Una vez le dijo Dios que hablara, la otra vez le dijo que no la golpeara. A la primera dijo que la golpeara, la segunda le dijo que hablara, pero él se acostumbró a golpearla y la golpeó otra vez 2 veces. Entonces Dios dijo que por eso no entraría, porque esa roca, lo que significa golpearla la primera, que quiere decir que Cristo murió una sola vez, y golpear la roca otra vez, a Dios no le agradó, porque Cristo no puede morir 2 veces, porque la roca que os seguía, primera carta a los Corintios 10, 3 al 4, la roca que lo seguía era Cristo. O sea, esa roca identificaba a Cristo. Y golpearla 2 veces quiere decir que Cristo debía de morir 2 veces. Y Dios dijo, no, una sola vez. Santo. Bien, mis amados hermanos, vamos seguimos adelante. Después compartimos. Ya nos faltan 2 clasecitas. 2 o una más, no importa. Lo importante es que aprendamos. ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué aprendieron? Cuéntenos, ¿qué aportes tienen que hacer? Mano Lucy, mano Sebastián, mano Joana, mano Alonso, mano Hugo Camejo, nuestro director Magister. Gloria a Dios, reverendo. Cuéntenos, amado hermano, mi hermano Hugo, ¿cómo les fue? Ahora sí, Víctor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Mi pastor Hugo, coordinador de esta institución, le presento al hermano Sebastián. Sebastián, un placer, mucho gusto. Hugo Camejo para Bendiga, servir. hermano. Gusto. ¿Cómo está usted? No, hombre, con esa presentación del profe Mire, la pastora Lucy está que no aguanta la risa. Gloria a Dios. No, súper bien. Aquí me quedé en bajo perfil. Saludos para Joana, Alonso, pastor Alonso, bendiciones. Me quedé aquí en el bajo perfil escuchando todo, aquí trabajando en la oficina un poco. Qué Y bueno. caramba, no, lo bueno es que uno con el profe Ever
consigue cosas nuevas. O sea, yo a veces me quedo un poquito ahí conectado y cuando hago como el mal estudiante, esto ya me lo sé y me desconecto. Ajá. Pero con el profe Ever, si yo me conecto, no me puedo desconectar, ahí me quedo. Gloria a Dios. Ahí con el audífono puesto. Pero no, Qué bueno. es que de la manera que el profe Ever nos da estas clases, pues es una manera totalmente diferente a como estamos acostumbrados a escucharlas, digo, pues lo digo por mí. Pero lo que sí creo, y estoy totalmente seguro, Cerró el micrófono, mi hermano. y es que pasó el señor de los limones y ay, Dios mío. Ah, ya. Sí. Lo tremendo es que, como le decía, uno aprende cosas nuevas y empieza como a explorar. O sea, la teología es tan amplia que de pronto si yo me siento a impartir esta materia, de pronto tengo cosas básicas, podríamos decirlo así, Más profunda. o quizás, o diferente más bien, pero no, el profe es el Sí. dueño de la profundidad en esos temas. Para mí es un gusto siempre escuchar y aprender. A mí me gusta aprender mucho, ¿por qué? Porque es que la teología precisamente es eso, es poder aprender, es poder profundizar, es poder tocar, es poder traer y leer, comparar, investigar. O sea, eso es lo que realmente es un teólogo, un investigador, una persona que va a las profundidades, que comparte, pero que está bien orientado. Esa es la parte importante. No, profe, lo que tengo que decirles es que gracias por la presentación y por todo, por esa clase Gloria a de Dios. Gracias. tablota. Y gracias a Dios, hombre, por Sebastián y por lo que han apoyado esta institución. Le cuento que vamos la siguiente semana a molestarlos un poquito porque vamos a emigrar a la plataforma. Entonces, para que el profe pueda calificar en la plataforma, para que el profe pueda colocar todo en la plataforma y nosotros podamos ir a la plataforma. Es muy sencilla. Realmente vamos a tener de primero una plataforma de ensayo. Es muy sencilla. Es una plataforma que la utilizan los colegios y es una plataforma muy sencilla. Y luego de esa plataforma, pues ahí sí vamos a tener que más adelante, el otro año, pasar a otra. Y así, pero vamos ayudándole a los alumnos a que no se enreden, a que no se desanimen y se nos vayan, porque algunas veces la plataforma corren los alumnos. Todos no estamos tan bien adiestrados. Yo lo digo personalmente. Yo tengo que aprender muchas cosas de las plataformas, porque nosotros aprendimos a ser docentes presenciales y cuando vino la virtualidad, nos dejaron viendo candelita. Es cierto. Entonces hemos tenido que aprender. O sea, yo, por ejemplo, yo sé lo básico, pero vamos a tener al profe Miguel, que es el hombre que estudia matemática pura y programación en la Universidad Nacional, que es mi sobrino, el profe de matemáticas, y el hombre nos va a ayudar a emigrar entonces a la plataforma. La siguiente semana él estará por ahí saludándolo, hola, llamándoles, pidiéndoles correos para que no se hayan asustado. Bueno. Entonces vamos a entrar a la plataforma y el profe Ever coloca las clases, coloca sus videos. Por ejemplo, el profe Ever que tiene tantos recursos para colocar videos, cosas así que él tiene y que son cosas que son confiables. Ahí las puede colocar él en la plataforma y nosotros vamos a entrar, no a buscar por ahí en internet algo, como buscarlo y decir de pronto esto sí, sino que vamos a entrar a la plataforma y vamos a encontrar cosas seguras. El módulo, hasta la evaluación va a estar en plataforma. ¿Ves? Entonces, eso era lo que tenía para decirles así. El resto, mi profe, excelente clase, muchas gracias. ¿Cuántas clases nos están quedando ya? Ya me quedan 2 clasecitas. ¿Dos clases? Dos clasecitas, Perfecto. pero ¿Y seguimos con depende, Antiguo Testamento? con la ayuda de Cristo. Vamos a entrar a Antiguo las Testamento. mieles del Antiguo Testamento. Vamos a entrar a Pentateuco. Excelente, Sí. excelentísimo. Entonces, prepárense, chicos, y bueno, profe, lo dejo aquí con Gracias. él. Para mí un placer, un gusto. Por aquí me quedo trabajando un poquito, que tengo bastante trabajo. Me imagino, claro que sí. Dios Un lo abrazo bendiga. para todos. Un placer, Sebastián. Bienvenido. Esta es su casa, Amén. hermano, también. Amén. Es un tolimense. Es un rolo tolimense ahora. Ah, sí. Sí. Rolo tolimense. No, sale muy buena gente ese cruce. Es muy buena gente, recomendable. Gloria a Cristo. Aquí somos llaneros, indios y costeños. Muy Sí, buena sí. gente. Sí. Gloria al Señor. Bendiciones. Ahí los dejo. Amén. Amén. Amén, mi hermana Lucy. Cuéntenos cómo le fue. Bien, pastor, bien y muy interesante todos esos datos y
Y lo que usted nos hablaba acerca de ese punto de pronto de Abraham cuando ofreció sus sacrificios, sale una palabra muy poderosa de ahí. Para mañana escuela dominicana. Para mañana, apenas para mañana. Mañana la Cuidando el tiramos. sacrificio. Cuidando el sacrificio. Qué bueno. Sí, que no se echa a dormir porque pierde todo. Qué bueno. Bendiciones. ¿Quién más? Mi hermano Alonso, mi hermana Joana. Su aporte o preguntas. No, profe, súper, súper la clase de hoy, que pues a veces uno no tiene tan profundo, aunque pues es un poco ahí, como usted dice, no, un pasaboca, vuelo de pájaro, todo lo que nos explica, pero súper, muy bueno. Sobre ahí todo la enseñanza, ¿no? Ya tengo más claro un poquito lo de Canaán, lo de los 3 hijos de Noé, dónde aterrizaron ellos, dónde llegaron, y súper. Que a veces uno no sabe a dónde más o menos de ellos llegaron, todo eso. Entonces, Sí, señor. no, bueno, estamos aprendiendo cada día más, profe. Listo, mi hermano, eso es lo que se quiere. Para adelante. Eso lo completamos, esta materia la completamos con Pentateuco y nos va a quedar apenas de primera. Hermana Joana, cuéntenos. Dios lo bendiga, mi hermano Alonso, por su aporte. Bueno, mi hermano Sebas, su aporte y mi hermana Joana, ya abrió el micrófono. Cuéntenos, Sí, mi hermana Joana. tengo conectados los audífonos con el cable y me falla un poquito el audio ahí, no, Ok, falla un poquito. No, realmente, profe, es importante no solamente obtener conocimiento, sino lo que su merced decía, también es parte de escudriñar la Biblia, porque lo que decía al principio, teníamos como la información de que eran 430 años que habían estado como esclavos, pero lo que usted nos dice, realmente hay que descontar el tiempo de José y todo este tiempo aquí para saber realmente cuánto fue la esclavitud de los hebreos en Egipto. Entonces, es importante lo que le digo, como escudriñar un poco más la Biblia y entenderla pues de una manera diferente, digámoslo así. claro. Sí, hay esclavitud, que es esclavitud general, que quiere decir el dominio que tenía el imperio Egipto sobre todo ese mundo. Quiere decir que Abraham y Isaac estaban sometidos a ese imperio. Pero hay una esclavitud que es la esclavitud totalmente lo que es el sufrimiento a ese pueblo como tal. Ya esa esclavitud sí tiene unos X años que no son 430 años. Eso es importante detallar. Sí, sí, señor. Gracias, mi hermana Joana. Qué bueno que haya cantado aquí. Dios la bendiga. Entonces, dejo a mi hermano Sebastián que nos salude, nos aporte y nos dirija en oración. Amén. Dios les bendiga, hermano Ever. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén. Bueno, un gozo ver algo nuevo hoy. Profundizar, sí tenía algunas bases, pero entonces hacía falta algo más. Siempre el Señor nos está enseñando cada día. Y pues mi hermano Ever, del hebreo Ever, el que cruzó el río. Vea pues. Sí. Ever o Abar. Ajá. Abad. El que cruzó el río, sí. No, tomando apuntes, gozoso. O sea, me sorprendió lo de Cam. O sea, a veces no sabía eso y cuando de pronto uno lo sabe por primera vez, pues suena terrible, ¿no? Lo que hizo con el papá. Sí. Y, Dios mío, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia. Entonces queda uno impactado, hermano, sinceramente. Amén. Y esperando continuar, porque por ahí vi la quinta dispensación de la ley, logré anotar algo. Entonces, la línea roja, lo que decía usted, pastor, y lo que decía de pronto la hermana Joana, es de la descendencia del Mesías.
El linaje mesiánico. Ya, exacto. Y pues hasta el día de hoy, qué bueno poder estar dentro del pueblo del Señor. Es lo que más me goza. Amén. ¿Se acuerdan de esa profecía? Dice, y habite Jafé en las tiendas de Sen. Sen es de donde viene el linaje del pueblo de Israel. Jafé, dice, y habite Jafé en las tiendas de Sen. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra salvación como jafecitas, que somos del linaje de Jafé, viene en nosotros habitar dentro de cobertura del pueblo de Israel, porque Jesucristo fue judío. La salvación viene de los judíos, le dijo el Señor a la mujer samaritana. La salvación viene de los judíos. Y habitar en las tiendas de Sen, o sea, ser parte del pueblo de Dios por medio de Jesucristo, que es judío, y de las promesas hechas al pueblo de Israel, nosotros tenemos salvación. Amén. Por Eso la lo fe, vamos a ver, primero. vamos más profundo en Pentateuco. Habita en las tiendas de Sen, ahí se va a ampliar más el horizonte de nuestra salvación, porque las jafecitas tienen esa salvación. Amén, pastor. Qué bueno. Y bueno, mi hermano, entonces no siendo más, oramos. Mucha población y luego alpiste. Gloria a Dios. Amén, oramos. Mi hermano Amén. Sebastián. Vamos a orar, amado Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Ever, por la vida de cada hermano que ha estado conectado, Señor. Gracias por esta disposición que nos permite, Padre, de aprender tu palabra. Yo te pido que tú nos estés bendiciendo, nos guardes, nos protejas, amado Dios, que todo intelecto, Señor, que todo alimento espiritual sea de tu mano, bendito Dios. Guárdanos y líbranos, Padre querido, de todo mal y todo peligro. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. Y Señor, bendice a cada hermano que nos está escuchando, Señor, que ha estado ahí conectado, Padre, y permítenos estar unidos en una próxima ocasión. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios los bendiga, feliz fin de semana, que Dios los utilice grandemente en el lugar donde Dios les ha colocado, a pastorear, a liderar, Dios los utilice. Bendiciones. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Dios los bendiga. Amén. Amén. Happy weekend, everybody. Amén.